Hola y bienvenidos a Perlas en Medicina de Emergencias. Hoy continuaremos con la tercera entrega de esta serie sobre causas de síncope cardiogénico potencialmente mortal. Mi nombre es Alejandro Moya y soy especialista en medicina de emergencias en el Hospital Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia en San José, Costa Rica. Si ustedes tienen alguna pregunta o desean bibliografía en relación al tema discutido el día de hoy, puede escribirme a través de mis redes sociales o a través de mi correo electrónico. Si por otro lado usted tiene algún caso interesante con una buena perla que desee compartir con nosotros, por favor escríbame también a través del correo electrónico. En las últimas semanas hemos venido discutiendo acerca de las múltiples causas de síncope potencialmente mortal de origen cardiogénico. Como pueden observar en este listado y como ya hemos tratado en las semanas anteriores, hemos hablado del síndrome de Brugada, hemos hablado del síndrome de preexcitación y en esta ocasión hablaremos del síndrome de QT corregido prolongado. En las próximas semanas hablaremos de las otras 4 patologías relacionadas con síncope cardiogénico. Pero antes de entrar de lleno a hablar del síndrome de QT largo, es importante recordar por qué se produce fisiopatológicamente y para esto les he preparado este gráfico. Las células del corazón, cuando están relajadas, normalmente tienen menos iones cargados positivamente en el lado interno de su membrana y más en el lado externo. Esto se conoce como una membrana polarizada o un reposo celular. Cuando las células del corazón se contraen, los iones cargados positivamente como el sodio y el calcio ingresan a la célula igualando o convirtiendo la polaridad en una polaridad negativa o despolarizando la célula. Después de la contracción, la célula restaura su polaridad o se repolariza al permitir que los iones cargados positivamente como el potasio salgan de la célula, restaurando la membrana a su estado polarizado y relajado. En el síndrome del QT largo, este fenómeno de repolarización lleva más tiempo de lo normal y esto hace que los potenciales de acción se prolonguen y marcan en el electrocardiograma de superficie un intervalo QT largo. Y como ustedes pueden observar en la imagen, van a tener el potencial de acción de la célula cardíaca como en reposo tiene una polarización negativa y como cuando se descarga pasa a invertir la polaridad y finalmente nuevamente a través de la apertura de los canales iónicos vuelve a su estado de reposo. Cuando sucede trastornos en la repolarización, estos pacientes van a prolongar el QT y están expuestos al riesgo de desarrollo de arritmias o taquidisritmias potencialmente mortales, entre ellas la taquicardia de puntas torcidas, la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular. También, tal y como señala la flecha roja que pueden observar en la pantalla, estos pacientes tienen un mayor riesgo de estar expuestos a un fenómeno que se llama R sobre T, que es simplemente la nueva despolarización miocárdica sobre células cardíacas que están siendo repolarizadas. Y esto, como pueden observar, desencadena precisamente la aparición de taquicardias ventriculares. Ahora bien, ¿cómo calculamos el QT corregido? Existen múltiples formas para calcular el QT corregido. La que más se utiliza en la práctica clínica nuestra es la fórmula de Bassett, que es QT entre la raíz cuadrada de RR, pero como pueden observar existen otras fórmulas que podemos utilizar como la fórmula de Friedrichs, la fórmula de Framingham o la fórmula de Hodge. Sin embargo, todas ellas arrojan cálculos similares y todavía no hay una fórmula que sea considerada estándar o mejor que las otras para poder hacer el cálculo. Recuerden que el QT corregido se prolonga si es mayor de 440 milisegundos en hombres o 460 milisegundos en mujeres. Y sabemos que los QTs corregidos por arriba de 500 milisegundos se asocia con un mayor riesgo de desarrollar taquicardia de puntas torcidas. También decimos que el QT corregido es corto cuando es menor de 350 milisegundos. Una regla bastante práctica que nosotros podemos utilizar es calcular el RR, es decir, trazar una línea imaginaria entre la onda R de una despolarización o de una contracción y la onda R de la siguiente y medir la mitad. Si la onda T
cae después de la mitad del RR, automáticamente sin necesidad de sacar ningún cálculo, usted está teniendo un paciente con un QT corregido prolongado. O la otra forma fácil de hacerlo es mirar la onda T. Si la onda T se acerca a la P que sigue y está más lejos del QRS que le precede, automáticamente nosotros podemos decir que este paciente tiene un QT largo sin necesidad de utilizar las fórmulas. Pero la recomendación es que siempre se calcule de manera adecuada utilizando las fórmulas el QT. Así que podemos decir que el síndrome del QT largo se caracteriza por una afección de la repolarización del corazón latido a latido. Esto va a generar un periodo de refractariedad mayor que puede ser el trigger para el desarrollo de arritmias ventriculares. Hay formas hereditarias que pueden ser aisladas o presentarse en el contexto de algún otro síndrome genético mayor, o también esta prolongación del QT puede ser adquirida en el contexto de distintas enfermedades. Se estima que la relación hombre-mujer es de 1:7, siendo este trastorno mucho más frecuente en mujeres. Solamente en los Estados Unidos se habla de 3.500 muertes al año relacionadas con los síndromes de QT largo, por lo cual es un trastorno que merece ser repasado en algún momento. El primer caso documentado del síndrome de QT largo fue descrito en Leipzig, Alemania, por el Dr. Friedrich Ludwig Meissner, quien era ginecobstetra y pediatra allá por el año de 1856. Él describió este primer caso cuando una niña sorda murió después de que su maestra le gritó. Poco después de ser notificados, los padres de la niña informaron que su hermano mayor, que también era sordo, había muerto previamente después de un terrible susto. Esto fue varias décadas antes de que se inventara el electrocardiograma, pero es probable que sea el primer caso descrito del síndrome de Jervell-Lansen-Nielsen. En 1957, el primer caso documentado por electrocardiografía fue descrito por el Dr. Anton Jervell y Fred Lange-Nielsen trabajando en Tønsberg, Noruega. El pediatra italiano Cesarino Romano en 1963 y un año más tarde el pediatra irlandés Owen Conor Ward en 1964 describieron por separado la variante más común del síndrome de QT largo, el cual presenta audición normal, que más tarde fue llamado síndrome de Romano-Ward. El establecimiento del Registro Internacional del Síndrome de QT largo en 1979 permitió evaluar numerosas genealogías de manera integral. Esto ayudó a detectar muchos de los numerosos genes involucrados. En la actualidad hay 16 mutaciones de genes conocidos que pueden acompañarse de un síndrome de QT corregido largo en el electrocardiograma. Aparte de las ya descritas, hay otras con alguna importancia clínica y otras muchas que son poco relevantes. Entre aquellas con alguna importancia clínica podemos encontrar el síndrome de QT largo tipo 7, también conocido como síndrome de Andersen-Tawil, que se caracteriza por una triada definitoria de la enfermedad, en la cual, además de un QT corregido prolongado, los afectados con este síndrome pueden experimentar debilidad intermitente que a menudo ocurre en momentos en que las concentraciones de potasio en sangre son bajas, es decir, estos pacientes hacen parálisis periódicas hipocalémicas, y características anormales a nivel facial o esqueléticas, como una mandíbula inferior pequeña, es decir, micrognatia, las orejas de implantación baja y los dedos de los pies fusionados o con ángulos anormales, es decir, una sindactilia o una clinodactilia. La condición se hereda de manera autosómica dominante y con frecuencia se asocia con mutaciones en un gen que se llama KCNJ2, que codifica la proteína potasio del canal de potasio. Por otro lado, podemos encontrar el síndrome de QT largo tipo 8, también conocido como el síndrome de Timothy, que combina un intervalo QT prolongado, la presencia de dedos fusionados, sindactilia, y además las múltiples anomalías estructurales del corazón, como la comunicación interventricular, la tetralogía de Fallot y la miocardiopatía hipertrófica. La afección se presenta temprano en la vida y la esperanza de vida promedio en estos pacientes es de 2.5 años, con la muerte principalmente causada por arritmias ventriculares. Muchos niños con el síndrome de Timothy que sobreviven más tiempo que este tienen características de trastorno del espectro autista. El síndrome de Timothy es causado por variantes en el canal de calcio, que generalmente codifican algunos genes relacionados con este canal.
El puntaje de Schwartz se ha propuesto como un método para combinar factores clínicos y de electrocardiograma que permitan evaluar la probabilidad de que un individuo tenga una forma hereditaria del síndrome de QT largo. Y como ustedes pueden observar en la imagen, pues tiene algunas variables importantes como la medición del QT en el electrocardiograma, la presencia de taquicardias de puntas torcidas, la alternancia en la onda T, la presencia de bradicardia, la historia clínica en donde el paciente haya presentado síncope relacionado con estrés o sin estrés, o que además, como dato de correlación clínica, el paciente tenga sordera congénita. En donde también se evalúa la posibilidad de que haya familiares confirmados con síndrome de QT largo o la presencia de episodios de muerte súbita en familiares de primera línea antes de los 30 años. Y una vez que usted evalúa estas variantes y logra obtener el puntaje, sabemos que aquellos pacientes que tengan un puntaje mayor de 4 tienen una alta probabilidad de ser portadores de manera congénita de un síndrome de QT largo, y aquellos pacientes que tengan un puntaje por debajo de 1 tienen una baja probabilidad, y finalmente los pacientes que tengan 2 o 3 puntos tienen una probabilidad intermedia. En este electrocardiograma ustedes pueden observar un síndrome congénito de QT largo secundario a una enfermedad de Romano-Ward clásica. Característicamente en el electrocardiograma podemos ver diferentes formas de QT largo. Todas estas que ustedes pueden observar al lado derecho de la pantalla, que son el síndrome de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 3, son variantes del síndrome de Romano-Ward. Los principales subtipos del síndrome de QT largo heredados están asociados con específicas características del electrocardiograma. De hecho, como ustedes pueden observar, los síndromes de QT largo tipo 1 se asocian típicamente con ondas T de base ancha, mientras que las ondas T en el síndrome de QT largo tipo 2 tienen una muesca y una amplitud más baja, mientras que en el síndrome de QT largo tipo 3 las ondas T suelen aparecer de forma tardía, precedidas por un segmento isoeléctrico bastante amplio. Y de hecho que si ustedes logran observar el electrocardiograma, las ondas T, sobre todo medidas en B5 y B6, son características de un síndrome de QT largo de tipo 1. En conclusión, podemos decir que existen múltiples mutaciones de los canales iónicos que son adquiridas de manera hereditaria, sobre todo a nivel de sodio, calcio y potasio, que prolongan el QT y retrasan la repolarización del miocardio, induciendo a arritmias ventriculares. Pero por otro lado, también vamos a contar con síndromes de QT largo que son adquiridos en el contexto de alguna enfermedad. La causa más frecuente va a ser aquella secundaria al uso de medicamentos. La prolongación del QT inducida por fármacos es el resultado del tratamiento con fármacos antiarrítmicos, por ejemplo, como la amiodarona o el sotalol, antibióticos como la eritromicina, la acitromicina, o antimaláricos como por ejemplo la cloroquina, que de hecho ha estado de moda en los últimos días debido al tratamiento propuesto en algún momento para el COVID-19. O también ha sido reportado con el uso de antihistamínicos como la terfenadina. Otros medicamentos que prolongan el intervalo QT incluyen algunos antipsicóticos como por ejemplo el haloperidol y la ziprasidona, y un antidepresivo como el citalopram. Otras causas adquiridas de QT largo podrían estar relacionadas con la presencia de hipotiroidismo, la presencia de hipotermia, si hablamos de causas metabólicas, las bradicardias severas o en el contexto del infarto agudo de miocardio debido al trastorno de repolarización que genera la isquemia. Este electrocardiograma nos muestra un síndrome de QT largo adquirido secundario a una hipocalemia. Aparentemente nos muestra un QT corregido de aproximadamente 500 milisegundos con una onda U prominente en las precordiales. Este paciente en especial tenía un potasio en 1.9. La hipocalemia puede causar prolongación del QT, sobre todo en las extremidades o en las derivadas de las extremidades, debido a que existe una función entre la onda T y la onda U. Si ustedes observan B2 y B3, van a poder observar cómo hay una onda U marcada después de la onda T, pero esta onda se fusiona con la T en las derivadas de las extremidades, lo cual genera un QT prolongado, y esto es lo que nos explica por qué en estos pacientes deberíamos de medir el QT cuando se fusiona con la onda U, siendo finalmente sumatorios.
En este otro caso, podemos observar un síndrome de QT prolongado secundario a hipomagnesemia. Como pueden observar, si nosotros trazamos una línea imaginaria entre una R y la siguiente onda R, podemos medir la mitad de ese intervalo RR y sacar o ver si la onda T está antes, durante o después de esa línea media. Y en este caso podemos observar que la onda T está más allá de la línea media imaginaria que podamos trazar entre los dos RRs, y automáticamente, sin necesidad de realizar ningún otro cálculo, podemos observar un síndrome de QT largo en el contexto de un trastorno hidroelectrolítico, en este caso un magnesio en 1.1. Este otro caso también nos muestra un fenómeno de QT largo. Volvemos a hacer lo mismo, trazamos una línea imaginaria entre el RR y en la mitad de esa línea imaginaria trazamos una línea hacia abajo y podemos observar que la onda T está más allá de esa línea media, o incluso podemos ver que esta onda T se acerca más al QRS que sigue que al QRS que le precede. Y con solamente esto ya nosotros podemos observar la presencia de un síndrome de QT largo. En este caso, el QT mide 510 milisegundos y es debido a hipocalcemia. Este paciente tiene un calcio en 5.6. La hipocalcemia típicamente prolonga el segmento ST, pero no produce cambios significativos en la onda T. En este otro caso podemos observar un síndrome de QT largo relacionado con hipotermia. Este paciente tenía 33.4 grados de temperatura. El QT tiene una duración total de 620 milisegundos y la hipotermia severa puede causar prolongación marcada del QT corregido, incluso en asociación con bradirritmia. Sobre todo la bradirritmia que vamos a encontrar en estos pacientes con mucha frecuencia es una fibrilación auricular de baja respuesta. También podemos observar la presencia de ondas J de Onsborg y el artefacto por tremor o por escalofrío. En este otro electrocardiograma podemos observar un síndrome de QT corregido largo, en este caso 495 milisegundos, debido a un infarto agudo del miocardio hiperagudo. Y en este punto es importante recordar que por lo general la isquemia miocárdica tiende a producir un leve incremento del QT, por lo general en un rango entre 450 y 500 milisegundos. Pero también es importante que esto nos ayuda a distinguir entre la isquemia aguda y la repolarización benigna precoz, debido a que ambos fenómenos pueden producir ondas T similares, pero en el contexto del infarto agudo del miocardio vamos a tener prolongación del QT, mientras que en la repolarización benigna precoz vamos a tener un QT corregido que está dentro del rango normal. Y lo importante con esto también es recordar que aquellos pacientes con infarto agudo del miocardio que prolongan el QT tienen un riesgo aumentado de desarrollar arritmias ventriculares, y por eso es muy importante el monitoreo continuo de estos pacientes y la realización de electrocardiogramas seriados para detectar este posible fenómeno. En este otro electrocardiograma podemos ver una prolongación del QT y una inversión de las ondas T características de origen neurológico. En este paciente, pues lo que tenemos es un aumento significativo de la presión intracraniana en el contexto de un trauma de cráneo y un QT corregido de 630 milisegundos. Este paciente tenía una hemorragia intraparenquimatosa y una hemorragia subaracnoidea importante. Un incremento súbito de la presión intracraniana, por ejemplo, en este contexto, puede producir los cambios característicos de la onda T, que se llaman ondas T cerebrales. Además, puede producir inversiones profundas y prolongación del QT. El diagnóstico del síndrome de QT largo es complejo y muchas veces puede presentarse a confusión. El intervalo QT es muy variable tanto entre los que están sanos como entre los que tienen la enfermedad. Esto lleva a una superposición de los intervalos QT en aquellos pacientes que tienen síndromes de QT largo y en aquellos que no lo tienen. De hecho, se dice que un 2.5% de los pacientes que tienen un síndrome de QT largo pueden tener episodios de intervalo QT normal y pasar por desapercibida la enfermedad, mientras que hasta un 10 a 15% de la población sana tiene un QT prolongado, lo que nos dice que no todo paciente que tenga un QT prolongado tiene una enfermedad que haya que tratar, ni que todo paciente
que tenga QT normales no tiene un riesgo inherente de poder desarrollar la enfermedad. Así que hay que tener mucho cuidado con esto y sobre todo buscar ayuda cuando ustedes tengan la duda de si este paciente podrá o no estar desarrollando una enfermedad de este tipo. La Sociedad Europea de Cardiología recomienda que se pueda diagnosticar el síndrome de QT largo si la duración del QT corregida es mayor a 480 milisegundos o si un individuo tiene un puntaje de Schwartz mayor a 3. Asimismo, también recomienda que uno debería de sospechar la presencia de un síndrome de QT largo si tenemos pacientes que tengan hallazgos clínicos sugestivos con algún síndrome hereditario, aún en escenarios en donde el electrocardiograma muestre un QT normal. En cuanto al tratamiento, podemos decir que se divide en dos grandes grupos: aquellos tratamientos que son preventivos, es decir, aquellos que evitan que el paciente desarrolle un ataque de arritmia, y aquellos que son supresivos, que son los que utilizamos cuando el paciente se presenta al servicio de emergencias con un ataque de arritmia latente. Se debe, en primer lugar, para el tratamiento preventivo, evitar aquellos medicamentos que prolongan el QT, y para la prevención de las arritmias se ha demostrado que los beta bloqueadores pueden ser efectivos en los síndromes de QT largo tipo 1 y tipo 2 debido a la disminución del estrés que esto produce. También la colocación de un cardiodesfibrilador eléctrico implantable, la supresión de potasio que puede acortar el QT. De hecho, que se ha valorado el uso de infusiones de potasio para llevar a los pacientes a una hipercalemia relativa y con esto acortar el QT, pero sin embargo estos han sido reportes anecdóticos que no tienen una evidencia o un sustento científico adecuado. También se ha utilizado bloqueadores de los canales de sodio para prevenir las arritmias en los síndromes de QT largo tipo 1, tipo 2 y tipo 8, o la amputación de la cadena simpática cervical, que ya esto ha caído en desuso, y en la actualidad se prefiere la colocación de cardiodesfibriladores implantables. Por otro lado, el tratamiento supresivo se basa en la utilización de los desfibriladores o los cardiodesfibriladores implantables. La desfibrilación externa se puede utilizar para restaurar el ritmo sinusal, y los cardiodesfibriladores se utilizan por lo general en pacientes que han tenido ya episodios de síncope o episodios de muerte súbita a pesar de la terapia con beta bloqueantes o a pesar de las otras terapias preventivas que se han aplicado. Así que los conceptos para llevarse a casa del día de hoy son los siguientes. El QT largo es causado por alteraciones de los canales iónicos de sodio, potasio y calcio de la célula cardíaca, lo cual enlentece la repolarización y aumenta el periodo refractario. Estos problemas en los canales de sodio, potasio y calcio pueden ser hereditarios en el contexto de algunas enfermedades, como por ejemplo el síndrome de Yervil, que se asocia a sordera, el síndrome de Romano-Ward, que no se asocia a sordera, y algunos otros síndromes que también han sido descritos, que han demostrado dentro de su presentación clínica tener síndromes de QT prolongado. Pero por otro lado también pueden ser adquiridos, que son los más frecuentes, en el contexto de múltiples enfermedades, como por ejemplo el hipotiroidismo, la hipotermia, el infarto agudo del miocardio, las lesiones cerebrales importantes, o en el contexto de uso de fármacos, como por ejemplo algunos antiarrítmicos, algunos antibióticos y algunos medicamentos antipsicóticos o antidepresivos. Finalmente, recuerden que el tratamiento está basado en medidas preventivas, las cuales se van a tomar en conjunto con el electrofisiólogo, y medidas de tratamiento o de supresión que van a ser aplicadas cuando el paciente se presente al servicio de emergencias con la taquiarritmia, que no varían mucho de lo que estamos acostumbrados a hacer en el contexto de este tipo de arritmias, sobre todo mediante el uso de los desfibriladores y la cardioversión eléctrica. Gracias por acompañarme en este episodio de Perlas en Medicina de Emergencias, y no olvide visitarnos en nuestra página www.resuscitation.com para más perlas educativas acerca de la medicina de emergencias. Nos vemos pronto, feliz fin de semana y hasta el próximo viernes.